Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cornelio Mendoza, soy psicólogo clínico. Bienvenidos a mi canal, Cornelio Mendoza, canal de YouTube. Cornelio Mendoza, bienvenidos todos los. Quiero agradecerles a las personas que me siguen. Bienvenidos todas las personas que me quieran seguir también y los que me quieran escuchar en este episodio de ansiedad. El tema pues lo he ido estructurando para hablar de estos problemas, pero de este problema de los trastornos de ansiedad, pero yo creo que lo podemos hacer en varios episodios o en 2 episodios, dependiendo del tiempo. Voy a hacer una grabación más o menos de unos 15 minutos y luego corto de donde quede. Pues a la próxima, dentro de 8 días hago otro episodio, dependiendo cómo me rinda aquí el tiempo. La idea es ir pues explicando de qué trata la ansiedad. Algunos objetivos: definir los trastornos de ansiedad, describir los tipos de trastornos de ansiedad también, y explicarle el impacto en la vida diaria que puede tener en una persona. Vamos a hacer una introducción, vamos a definir los trastornos de ansiedad, porque la ansiedad se puede definir como problemas de ansiedad y como trastornos de ansiedad según los diagnósticos médicos o psiquiátricos. Tipos de trastornos de ansiedad, vamos a ver síntomas y signos de algunos trastornos de ansiedad, causas y factores de riesgo en los trastornos de ansiedad, impacto en la vida diaria de las personas, cómo puede impactar en la vida de las personas, y algunas opciones de tratamiento, porque no nos vamos de pronto a quedar ahí con las ganas de saber cómo es un tratamiento para un trastorno de ansiedad o un problema de ansiedad. Entonces, bienvenidos a este episodio, primer episodio de ansiedad. Espero que estén muy conectados, que les guste, que también hagan comentarios, que hagan preguntas ahí abajito en los comentarios. Con mucho gusto sacaré mi tiempo para poderles responder de la mejor manera. Voy a iniciar con una pregunta para que la respondan ahí. ¿La ansiedad será buena o será mala? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que la ansiedad es buena? Bueno, más adelante estaré respondiendo, pero algunos de ustedes que vean el video de pronto tengan otras opiniones diferentes. Es válido. No estoy acá cerrado, sino que también es válido también escucharlos a ustedes, porque tal vez han vivido o la experiencia de tener un episodio de ansiedad, ¿no? Como les digo, pues gracias a los que me siguen y bienvenido a los que me quieran seguir también aquí a mi canal. ¿Cómo afecta esta ansiedad? Está afectando alrededor del mundo a muchas personas. A veces la ansiedad es una respuesta normal del cuerpo al estrés o ante alguna situación estresante. Pero cuando se vuelve ya constante y abrumadora, digamos, nos vuelve disfuncionales, no podemos funcionar en la vida, puede transformarse en un trastorno y nos puede generar pues impacto negativo en nuestra vida, un impacto negativo en nuestra vida. Entonces ahí es donde nos toca prestarle un poco de atención. Alguna definición de los trastornos de ansiedad. Según la Organización Mundial de la Salud, según el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales,
la quinta edición del DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría, APA, los trastornos de ansiedad se caracterizan por la presencia de miedo o ansiedad excesivos y perturbaciones comportamentales relacionadas. La ansiedad es una anticipación de una amenaza futura. Siempre hay un pensamiento anticipatorio. Se adelanta a pensar al futuro nuestra mente. Mientras que el miedo es la respuesta emocional a una amenaza real o percibida. Percibo una amenaza real. Los trastornos de ansiedad incluyen una variedad de condiciones que comparten características de miedo y ansiedad desproporcionados con respecto a la situación. A menudo conducen a una evitación de la situación temida. Entonces, se produce una evitación. Tengo miedo de hacer una exposición en la universidad y invento o digo que estoy enfermo y no voy a hacer la exposición, evito ir a hacer la exposición. Se produce una evitación. ¿Listo? Tipos de trastornos de ansiedad. Estoy hablando de trastorno porque me estoy refiriendo al manual diagnóstico, a lo que dice también la psiquiatría, ¿no? Pero también acuérdense en que lo podemos ver como problemas de ansiedad, ¿vale? Porque no quiero que se etiqueten o que de pronto se casen con un, digamos, una situación, una experiencia de ansiedad que tengan mínima y que digan, no, es que yo ya tengo un trastorno. No. Para definir un trastorno hay que evaluar, hay que hacer una evaluación muy seria, bueno, comparando los síntomas, los signos, comparando los criterios del manual diagnóstico y ahí aplicando algunas escalas, algunas pruebas y ahí yo puedo determinar si la persona tiene un trastorno como tal según el diagnóstico médico. Porque también yo puedo hablar de problemas de ansiedad, ¿no? Entonces, si de pronto usted va a hacer algo nuevo, va a tener alguna experiencia nueva. Yo recuerdo que una vez me fui a montar parapente y sentí miedo, sentí un poco de ansiedad porque mi mente se adelantó a pensar cosas catastróficas, que se va a romper el parapente, no sé. Es un episodio corto de ansiedad porque iba a tener una experiencia nueva, pero no quiere decir de pronto que tenga el trastorno. Hay que tener cuidado con eso, por las etiquetas y bautizarnos y casarnos de pronto con algún trastorno que no lo tengo, de pronto, ¿cierto? Tres tipos de trastorno de ansiedad. Trastorno de ansiedad generalizada, de que se caracteriza por una preocupación excesiva y difícil de controlar sobre múltiples aspectos de la vida diaria. Trastorno de pánico implica episodios recurrentes o inesperados de miedo intenso. También hay pensamientos de que me voy a morir, ¿cierto? Fobia social. Dice que también se cataloga como trastorno de ansiedad social. Se manifiesta como un miedo intenso y persistente a situaciones sociales o de actuación en las que las personas pueden ser observadas, juzgadas o evaluadas. Trastorno de ansiedad por separación. Esto le pasa a veces a los niños o también a los niños cuando se separan de sus padres o a los adolescentes o también a las parejas cuando se separan o tienen los matrimonios, se separan, tienen episodios de rupturas amorosas. Se caracteriza por un miedo excesivo e inapropiado al nivel de desarrollo del individuo, concerniente a la separación de aquellas personas a las que está apegado.
Agorafobia, otro tipo de problema de ansiedad caracterizada por un miedo intenso a situaciones donde escapar podría ser difícil. Digamos, ir en un carro, encerrado en un carro donde crea que no se puede salir fácilmente, se puede producir una agorafobia. Estas situaciones a menudo incluyen estar en un espacio abierto, estar en multitudes o estar fuera de casa solo también. Mutismo selectivo, otro problema de ansiedad, una incapacidad constante para hablar en situaciones sociales específicas donde se espera que el individuo hable, a pesar de hablar en otras situaciones. Algunos síntomas que podemos tener, signos de los trastornos de ansiedad, pueden ser síntomas físicos, palpitaciones o aumento de la frecuencia cardíaca. Sudoración también. Me pongo a sudar, me sudan las manos, me suda la frente. Temblores o sacudidas también. Me tiemblan las manos, me tiembla la boca también cuando empiezo a hablar, la cara. Es de pronto esos temblores. Dificultad para respirar. Siento que me quedo sin aire. Al respirar siento que me quedo sin aire, ¿cierto? Tensión muscular. Estoy rígido y no me puedo casi expresar, movilizar y actuar de manera flexible. Fatiga también. Problemas gastrointestinales. Por lo general la persona le puede dar diarrea o ganas de ir al baño, ¿cierto? Mareos o desmayos también se pueden producir. Síntomas emocionales, preocupación excesiva, miedo constante, inquietud también, irritabilidad también, sensación de desastres inmediatos. Síntomas conductuales, como ya les dije, la evitación. Hay una tendencia a evitar las experiencias que le producen ansiedad o estrés. Inquietud motora, empiezo a mover las piernas, las manos, sobre todo las manos, las piernas, empiezo a moverlas, ¿cierto? Dificultad para concentrarse también, claro, porque mi mente se adelanta a pensar cosas catastróficas, empiezo yo, pues no estoy prestando atención ni siquiera a la clase. Alteraciones de sueño también. Esto por estar pensando tal vez lo que va a pasar mañana, empiezo a no poder dormir por la rumia que tengo ahí del mañana, del pensamiento anticipatorio. Algunas diferencias entre los síntomas de los distintos trastornos de ansiedad. Pueden existir algunas diferencias porque por eso hablamos de los diagnósticos diferenciales. Una persona llega a mi consultorio y me dice, doctor, yo tengo ansiedad, pero hay que evaluar y distinguir, descubrir qué tipo de ansiedad es, ¿cierto? Casi que el tratamiento es muy parecido en todos los tipos de ansiedad, pero sí hay una diferenciación. Por eso se llama diagnóstico diferencial. Pueden existir diferencias entre los síntomas de los distintos tipos de trastornos de ansiedad. Veamos un resumen de los síntomas específicos asociados con cada tipo de trastornos de ansiedad basado en el DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría, APA. Trastornos de ansiedad generalizado. Tenemos síntomas principales: preocupación excesiva y persistente por diferentes temas de trabajo, salud, finanzas, que es difícil de controlar. Síntomas físicos también tenemos: fatiga, tensión muscular, problemas de sueño, irritabilidad, inquietud, dificultad para concentrarse también. Trastornos de pánico. Vamos a ver los síntomas de los trastornos de pánico. Síntoma principal: ataque de pánico recurrente e inesperado, caracterizada por un miedo intenso y repentino y pensamiento de querer morirse también
de pensar que se va a morir es síntoma físico, palpitaciones, sudoración, temblores, sensación de falta de aire, opresión en el pecho, náuseas, mareos, sensación de irritabilidad, despersonalización o distracción, miedo a perder el control. Fobia social. Síntomas principales: miedo intenso y persistente a situaciones sociales o de actuación donde la persona teme ser juzgada o humillada, también evaluada. Síntomas conductuales, evitación a las situaciones sociales. Si hay una reunión familiar, si hay una fiesta, evita a la persona ir a esa reunión familiar o a esa fiesta donde tenga que contactar con otras personas, hablar con otras personas. ¿Listo? Situaciones sociales o actuación donde la persona teme ser juzgada o humillada. Síntomas conductuales, evitación de situaciones sociales, situación para hablar en público, miedo a ser observado mientras come o bebe, preocupación excesiva ante eventos sociales, en resumen. Fobias específicas, síntomas principales, pues miedo, una fobia específica puede ser o es, miedo a las jeringas, miedo a ir al hospital, miedo a un animal específico, una araña, un perro, miedo a montar en avión, son fobias específicas. Dice síntomas principales: miedo irracional y excesivo a un objeto o situación específica, animales, alturas, volar. Ya les expliqué. Síntomas físicos: respuesta inmediata, ansiedad al enfrentarse al objeto o situación fóbica, que puede incluir sudoración, temblores, palpitación, la necesidad de escapar. Agorafobia. Síntomas principales: miedo intenso a estar en lugares o situaciones donde escapar podría ser difícil, donde no podría recibir ayuda en caso de tener síntomas de pánico. Síntomas conductuales: evitación a situaciones como estar en multitudes, estar fuera de casa solo, usar transporte público, estar en espacios abiertos o cerrados. Hay una característica casi en todos los problemas de ansiedad, es la evitación. Casi se repiten todos. Trastornos de ansiedad por separación. Entonces tenemos síntomas principales: ansiedad excesiva sobre la separación de personas a las que el individuo está apegado. Entonces, miedo a que mi esposa, mi novia me deje, se vaya, entonces me pongo ansioso o ansiosa. ¿Listo? Síntomas conductuales: evitación de estar solo, resistencia a ir a la escuela o al trabajo. En el caso de los niños, les da miedo la separación de sus padres, entonces separarse de su padre, entonces no va a la escuela. Bueno, pueden haber muchos casos. Quejas físicas como dolores de cabeza, estómago, cuando se anticipa a la separación. Mutismo es incapacidad constante para hablar en situaciones sociales específicas donde se espera que la persona hable a pesar de hacerlo en otras situaciones. Evitación, evitar hablar en la escuela o con desconocidos, aunque el individuo pueda hablar normalmente en casa con familiares cercanos. Tenemos el trastorno obsesivo compulsivo o TOC. Síntomas: presencia de obsesiones, pensamientos intrusivos y no deseados. Trastorno obsesivo compulsivo. Hay una obsesión mental y hay una compulsión. La obsesión es con los pensamientos repetitivos y la compulsión con las conductas, cuando la persona hace la conducta que está pensando. Eso le pasa mucho a las personas que sufren de conductas adictivas o adicciones. Pensamiento repetitivo: ir a consumir a la olla o al lugar donde consumo, y la compulsión es cuando me desplazo y voy al lugar y consumo lo que sea. ¿Listo?
dice, presencia de obsesiones, pensamientos intrusivos no deseados, compulsiones, que ya, como les dije, son los comportamientos repetitivos realizados para reducir la ansiedad. En sí, esto es porque también hay un problema, digamos, pues ahí con la ansiedad. Entonces, quiero escapar de no querer sentir ese miedo, no querer sentir esa incomodidad o no querer sentir la ansiedad. Síntomas conductuales, lavado de manos excesivos, en el caso de un TOC que la persona crea que está infectado y que necesita lavarse las manos, se repite la conducta. Verificación repetitivas, organización excesiva, contar repetidas palabras o frases. Bueno, entonces yo pensaría que este episodio lo podríamos dejar hasta acá, y en el próximo episodio voy a hacer un video hablando sobre las causas y los factores de riesgo de los trastornos de ansiedad. ¿Listo? Entonces les agradezco por haberme escuchado. Espero que esta información les ayude, les sirva, sobre todo para que se den cuenta, no para que se autodiagnostiquen, sino para que se den cuenta y busquen un apoyo, busquen ayuda profesional. Eso es ser responsable, porque yo puedo ver este video y decir, yo tengo trastorno de ansiedad, yo tengo un problema de ansiedad, voy a ir a comprarme un medicamento a la droguería. No hagan eso, por favor, porque no podemos automedicarnos ni autodiagnosticarnos. ¿Listo? Entonces, ahí en las causas, en los factores, vamos a hablar si realmente es importante un diagnóstico. A algunas personas con ansiedad es mejor no hablarles, no decirles, usted tiene un trastorno de ansiedad, porque va a empeorar el problema. Más bien como concentrarse uno como profesional se da cuenta que está el problema de ansiedad, más bien no hablarle tanto del problema, o sí darle una psicoeducación, pero muy, digamos, resumida, pero concentrarnos más bien en la solución del problema. Porque si no, la persona de pronto, en vez de solucionar el problema, lo podemos agrandar o empeorar. Entonces, quiero pues agradecerles por escucharme y quiero que me sigan. Si les gusta esta información, que sigan mi canal, que le den like, que me hagan comentarios, y ahí estoy subiendo contenido para poderles ayudar, y también que me hagan preguntas. No se apresuren a hacer cosas de pronto sin una orientación profesional. ¿Listo? Muchas gracias y les deseo mucha felicidad. Chao, chao.